Derivada de orden superior de una función implícita. Implícita, ¿no ven? Sí. No, no es este. Ya, esta era derivada de orden superior, derivada de una función implícita. Bien. Ya les di el práctico, ¿no ven? ¿Han visto el práctico? Se lo pasé a la plataforma de solamente todo lo que es implícita. ¿Ya? Bien, entonces, ahora primero de febrero. Derivadas de funciones compuestas. ¿Ya? Bien, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Ahora es cálculo 2. Fecha 1 de febrero. Se nos está acabando el semestre, jóvenes. ¿Cuándo acaba, ingeniero? Se nos acaba el 7 de marzo. Tenemos un mes y su poquito. O sea que vamos a tener que darle un acelerón grandísimo. Porque si no vamos a quedar muy cortos. ¿Ya? Bien. ¿Cómo andamos con sus otras materias? Bien, no, ingeniero. Bien. ¿Están acabando también todavía? Están por la mitad. Física o sí estamos ¿Física? acabando, solo faltan 2 últimos temas. Física O. Física. Me está tirando un acelerón grande, entonces, ¿no ven? Bien. Ya. Entonces vamos a tener la derivada de funciones compuestas. ¿Cuándo una función es compuesta? Cuando una o más funciones son argumentos de otra función. ¿No? Una o más funciones son argumentos de otra función. Por ejemplo, y que es una función de u, b, donde u depende de x
Y B también depende de X. Por ejemplo, Z es una función de U, B, donde U depende de X, Y. B también depende de X, Y. Z es una función de U. Vamos a ponerle, por ejemplo, W, donde U depende de X, Y, Z. ¿Ya? Fíjense. Y así sucesivamente, ¿no? Si nosotros tomamos como ejemplo esta de aquí, ¿ya? Esta es una función compuesta. Es ejemplo de una función compuesta. ¿Ya? Nosotros podemos decir que Z va a depender de U y de B. U depende de X y Y. Y también U depende de X y Y. Y B depende de X y Y. Ese es un esquema. ¿Ya? A Z le vamos a llamar siempre la variable dependiente. U y B se llaman variables intermediarias. Y X y Y se llaman variables independientes. Bien. Si yo tengo un ejemplo concreto y le dice que Z es igual a U cuadrado por B, donde U es igual al seno de X por Y y B es igual a E elevado a la X más Y. Quieren así, seno cuadrado de X por Y. Bien, yo les hago una pregunta y les digo hallar la derivada de Z con respecto de X, siempre la derivada de la variable dependiente con respecto a su independiente. Bien, siempre la derivada de una variable dependiente con respecto a su independiente. Bien, ¿qué harían ustedes en este caso? A ver, escucho sugerencia. Mi función compuesta es esta. ¿Qué haría si yo les solicito que me encuentren esa derivada? Vamos, jóvenes. Yo quiero que ustedes me digan la solución. Ustedes están ustedes. Vamos, por favor. ¿Qué me dice Génesis? A ver, ¿qué harían? A ver, ¿qué se les ocurre? Lluvia de ideas acá. Antonet, ¿qué haría? A ver, piensen. En general, lo que yo haría es primero derivarlo. Como es un producto, el primero derivado por el segundo más el segundo por el primero. Ya, y pero usted... después hallo la, Ajá. y después hallo la derivada de U, que sería seno al cuadrado de XY, obviamente con respecto a X, y también con U. Y ahí lo reemplazo. ¿Y dónde lo reemplazan? En lo que derivé antes, en esas independientes intermediarias. Ya. Bueno, sería un método. Bien. A ver, los demás. Antonet, ¿qué haría? Usted me dice los deriva por separado, ¿no? ¿Sí? Bien, ya más o menos le tomé la idea.
A ver, ¿alguien más que opine? Vamos, vamos, jóvenes, esas ideas, lo que sea. Lo que dice Jardín está correcto, pero hay algo más. Algo más. A ver. Aplicando la regla de la cadena. Ya. Todavía no sabemos regla de la cadena, no se las, para nada se las nombré las reglas, porque prácticamente lo que me dijo Jardín es la regla de la cadena, ya, pero dicho de otra forma. Ya, pero si no hago regla de la cadena, ¿qué haría? A ver, hay gente que todavía no sabe qué es regla de la cadena. Para los que sí, ya se van a dar mejor idea. Pero algo que no sea regla de la cadena, ¿qué podría hacer? Yo empiezo haciendo eso de esa forma porque está en su razonamiento de ustedes. Quitémosle este u cuadrado para que lo vean más fácil. Fíjense en cálculo 1. Ustedes tenían una función explícita. Igual acá tenemos una función implícita. Una función paramétrica. Una función compuesta. Fíjense, una paramétrica yo la puedo convertir a explícita o implícita, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Una función implícita la puedo convertir a explícita, una función explícita la puedo convertir a implícita. Siempre se va a dar este caso de paramétrica a explícita o de paramétrica a implícita y viceversa. De una función compuesta también la puede hacer explícita o la puede hacer compuesta. ¿Sí? Estamos hablando de convertir. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo que y es igual a 2t más 5 y x igual a seno de t menos t cuadrado, por ejemplo. ¿Qué tipo de función es esta? Esta función es, no escucho, estoy sorda. ¿Ah? Explícita. Sí. No, esta función es paramétrica. Esta función paramétrica la voy a llevar a una función, puede ser explícita. Tal vez me salga explícito o tal vez me salga implícita. O a una función implícita. Depende de lo que me salga. Por ejemplo, si yo le digo que 2t es igual a y menos 5, t es igual a y medio menos 5 medio, ¿no ve? Entonces x es igual al seno de y medio menos 5 medio menos y medio menos 5 medio elevado al cuadrado. Esta es una función implícita. Porque no tengo despejado y, ¿cierto? Entonces, ¿qué he hecho? De paramétrica a implícita. ¿Se dan cuenta?
a función implícita. Igual, si yo tengo, por ejemplo, que y es igual al logaritmo de u, por ejemplo, más 3, donde u es igual a e elevado a la x más x cuadrado. Esta función, ¿cómo es esta función? Todo esto de aquí. Esta función es explícita, implícita, paramétrica, compuesta, ¿qué es? Compuesta. Esta es una función compuesta. ¿Ya? Si yo hago lo siguiente, si y es igual a logaritmo de u elevado a la x más x cuadrado más 3, ¿qué he hecho? Vine y reemplacé u en la función principal, ¿cierto? ¿A dónde llegué? ¿Esta función qué es? Aló. Hola. Un momentito, jóvenes. Sí. Es Implícita. implícita o qué? A ver los demás, a ver que ayuden. Explícita. Explícita. Explícita, ¿por qué? Porque está despejada la variable dependiente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, fíjense, de una función compuesta la llevé a una función explícita. Ya. A ver, vamos a copiar esto de aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora en esa función? Hemos dicho que esta es una función compuesta, ¿no ven? ¿Qué debo hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ya? Ustedes díganme qué hice. Reemplazando. Reemplazar. Ya, reemplacé. ¿Y a dónde llegué? A una función explícita. A una función explícita, ¿no ven? Es decir, el método número 1, ¿ya? Sería reemplazar U y B, ¿cierto? Muy bien, vamos reemplazando, me esperan un ratingo, por favor, ¿ya? Y vayan encontrándome las derivadas de z respecto a x, la derivada de z con respecto a y de esa función explícita. Vamos trabajando, joven. En la función principal. Para obtener una función explícita. Entonces, yo directamente puedo calcular la derivada de z con respecto de x, sería la derivada del producto, lo que me decía, por ejemplo, Fernando, c cuadrado de x por y, elevado a la x más y derivado, más seno de x por y elevado al cuadrado, derivado por elevado a la x más y, que sería la derivada del producto, ¿cierto? Ya, para que sea más fácil le voy a quitar un poquito porque no es mi objetivo ahorita hacer muy complicado, sino que entendamos el método, el proceso, lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, la derivada de z con respecto de x
seno de x por y por... Si yo derivo el exponencial con respecto de x, ¿cuánto me queda? Queda e elevado a x más y. Simplemente 1 por e elevado a la x más y. ¿Y la derivada del seno cuánto sería con respecto de x? ¿Cuánto sería Quedaría la derivada? y por coseno de x y. Bien. Perfecto. Tenemos la misma fórmula de arriba. ¿Cuánto sería ahí la derivada? Porque tenemos la derivada del producto. Voy a tener igual seno de x por y. La derivada con respecto a y es la misma exponencial. Y si yo derivo esto con respecto de y, vamos a ver. ¿Podría subirlo un poco, por favor? Para ver el ejercicio. Subirlo. Es que, miren, ahí en u dice al cuadrado. U igual a seno al cuadrado. Por esa razón yo anoté todo al cuadrado. Ya, Bien. ahora sí. Lo que pasa es que para que no sea más difícil, lo borré. ¿Cómo sería si estoy derivando esto con respecto de y? Vamos, jóvenes, vámonos. Antonet, Torres, Cruz, Manzano, Cruz. Sería x por coseno de x. De X, Y. Ya. Sería x por el coseno de x por y por e elevado a la x más y. Cierto. Muy bien, ese sería, no se olviden nunca de ese método. Si ustedes pueden hacerlo y se le complica lo que vamos a ver que se llama regla de la cadena, es preferible que vuelvan a este método, ¿ya? Que es 100% seguro que ustedes lo van a ver porque la función va a ser explícita y ustedes saben perfectamente ya derivar una función explícita. Entonces, método 2. No se quiere llevar la función compuesta a una función explícita. O sea, no. ¿Ya? No quiero hacer el método 1. Entonces, debemos aplicar la regla de la cadena. Bien, ¿qué me dice la regla de la cadena? ¿Qué me dice la regla de la cadena? A ver, por ejemplo, yo voy a tener que z va a depender de u, b, como en el caso este. Fíjense, z depende de u, b. Lo que estaba con negro, donde u depende de x y b también depende de x y y. Entonces yo puedo hacer un esquema acá.
Fíjense, tengo aquí lo mismo que esto de acá. Si ustedes ven, aquí tengo el esquema. A Z se le llama variable dependiente. A U y B se le llama variables intermediarias. Y a X y Y se le llama variables independientes. Entonces, el esquema bien. Lo que se quiere hallar la derivada de Z con respecto de U. Y se quiere hallar la derivada, perdón, es con respecto a la independiente siempre. La derivada de Z con respecto de X se quiere encontrar. Y se quiere encontrar la derivada de Z con respecto de Y. Bien, fíjense, para hacer eso yo debo hacer mi fórmula. Yo debo realizar mi fórmula. De Z parto a U. Desde Z parto a U y de U a X. De Z parto a B y de B llego hasta X. Es decir, voy a tener la derivada de Z con respecto de U por la derivada de U con respecto de X, más la derivada de Z con respecto de B por la derivada de B con respecto de X. Esa es la famosa regla de la cadena, porque es famosísima. Ya. De Z parto a U y de U me voy a Y. De Z parto a B y de B me voy a Y. Entonces, dice la derivada de Z con respecto de U por la derivada de U con respecto a Y. La derivada de Z con respecto de B por la derivada de B con respecto de Y. ¿Se fijan cómo funciona la regla de la cadena? ¿Algún comentario? ¿Qué dicen? ¿Entendieron cómo formé yo la regla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, vamos a volver al ejemplo. Ya. Y yo le voy a hacer la derivada de Z con respecto de U, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la derivada de Z con respecto de U? V. ¿Cuánto? B chica. B chica. Ah, V me dijo, ¿no? La derivada de Z con respecto de B. U, ¿cierto? ¿Cuánto vale la derivada de Z de... ¿Cuánto vale la derivada de U con respecto de X? Y por seno de XY. Coseno, perdón. Coseno de X por Y. ¿Cuánto vale la derivada de U con respecto de Y? X por el coseno de X por Y, ¿cierto? ¿Cuánto vale la derivada de B con respecto de X? Elevado a la X más Y eso también es la derivada de B con respecto de Y, lo mismo, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, si yo aplico la regla de la cadena,
Yo tengo eso, ¿no ves? Entonces, la derivada de z con respecto de x es igual a la derivada de z con respecto a u vale b, de u con respecto de x, y por el coseno de x por y, z con respecto de b, u, b con respecto de x sería e elevado a la x más y. Esto ya derivé. ¿Sí? No hay más prima. Pero ¿cuál es lo último que yo debo hacer si lo hago, no? Porque cuando las funciones son complicadas, yo no, normalmente lo dejo ahí. Esto ya esto es un resultado de una derivada. Pero como yo soy muy buena, yo no lo quiero dejar como a media, porque medio que a media, ¿no ven? Pero ya está derivado. Lo único que yo hago es reemplazar b elevado a la x más y por y por el coseno de x por y, u seno de x por y por elevado a la x más y. Entonces, como ustedes ven, este sería el resultado, que es lo mismo que yo tengo acá. Aquí, ¿no ven? ¿Sí? Bien, me dejo entender, ¿no ven? Bien, si yo quiero hallar la derivada de z con respecto de y. Entonces tengo que la derivada de z con respecto a y, la derivada de z con respecto de u, b, u respecto de y es x por el coseno de x por y, la derivada de z con respecto de b vale u, y b con respecto a y es e elevado a la x más y. B vale e elevado a la x más y por x por el coseno de x por y, u es e elevado. U es seno por e elevado a la x más y. Entonces, como ustedes ven, este sería el resultado. Muy bien, yo quiero que ustedes analicen los dos métodos. A ver, hasta ahí. Están ahí los dos métodos. Y saquen una conclusión. ¿Cuál les resulta más fácil? Bueno, el primero, pero fíjense, ¿por qué surge la regla de la cadena? Porque, bueno, ese ejercicio yo incluso le saqué al cuadrado porque era más complicadito, ¿no ves? ¿Cierto? Entonces yo le saqué ese cuadrado porque era complicadito. Se me iba a complicar un poquito más. Entonces, ¿cuándo yo voy a hacer regla de la cadena? Cuando al hacer el método 1, me sale una expresión larguísima, fea, complicada. Entonces, yo me voy a plantear mi regla de la cadena. Y fíjense, la ventaja que tiene este método es que yo las derivadas las hago por separado. Y lo único que vengo después a hacer es reemplazar esas derivadas que yo hice por separado, las reemplazo en
en la fórmula que yo me hice, que sería la fórmula de la regla de la cadena. Entonces, incluso aquí cuando yo le dije ya está derivado, porque ya está realizada la derivada. O sea, no hay más que derivar. Simplemente que para sacar el resultado final yo reemplazo las variables nada más. Las variables intermediarias. ¿Sí? Por ejemplo, bueno. Algo parecido me dijo Jaldín, creo que me dijo ahí, yo derivo z respecto de u, y después u con respecto de x, y vengo y reemplazo ahí, ¿no? Pero es algo parecido a la regla de la cadena que me dijo. ¿Entendieron a los dos métodos? Sí, ingeniero. Ya. Ahora vamos a ejercitar un poquito de cómo plantear mi regla de la cadena. Si z es una de u, donde u es igual, depende de x, y, w, t. Yo les pregunto, ¿cuántas derivadas parciales les puedo pedir? Es una función compuesta. Todas las que yo les voy a escribir son funciones compuestas. ¿Cuántas derivadas parciales? ¿Mm? Z 5. es la variable dependiente, ¿cierto? U, ¿cómo se llama esa variable de U? Variable dependiente intermediaria. Intermediaria, nada más. Intermediaria. ¿Y qué pasa con X, Y, W y T? Son variables independientes. Si yo hago mi esquema, Z va a depender de U, de X, de Y, de W y de T. Entonces, como X, Y, W y T son las variables independientes, ¿cuántas derivadas parciales le puedo pedir? 5. ¿Cuáles son esas 5? 4. La derivada de z con respecto de u y la derivada de u con respecto No. de x y y. U es variable intermediaria. Siempre yo hago la derivada de una variable dependiente con respecto a su independiente. Las independientes son X, Y, W y T. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se fijaron? Siempre yo tengo la derivada de una variable dependiente con respecto a su independiente. ¿Cómo me resulta la derivada de z con respecto de x? Derivada de z con respecto de u por la derivada de u con respecto de x, ¿no ven? La derivada de z con respecto a y sería la derivada de z. Todos los caminos para llegar a y. La derivada de z con respecto a w con respecto de u por la derivada de u con respecto de w. La derivada de z con respecto de t. Derivada de z con respecto de u por la derivada de u con respecto de t. ¿Se fijaron cómo planteo la regla de la cadena? ¿Queda más claro? Ya. Si yo tengo que z es igual a f de u, b, x
donde donde u es una función de x, b también depende de x, y w también depende de x. ¿Cuáles y cuántas son mis variables independientes? Solo una variable independiente. Solo cuántas derivadas le puedo plantear o pedir. ¿Cuántas derivadas le puedo pedir? ¿Cuántas derivadas le puedo pedir, jóvenes? 3. ¿Cuáles? A ver, los demás, ayuden. ¿Cuántas derivadas puedo pedir? La derivada de u, derivada de la derivada de b y la derivada de w. Z viene a ser la derivada de la variable dependiente, ¿no ves? U, B y W, variable inter. Quiero que quede bien claro, jóvenes. Siempre que yo les pido una derivada, peor si es compuesta, siempre la derivada de mi variable dependiente con respecto a la independiente. Fíjense, aquí son 4 las variables independientes, por eso yo le planteé 4 derivadas parciales. Entonces, ¿cuántas van a haber aquí? Una. Una. Solamente les puedo pedir una. Todos los caminos para llegar a X, ¿cuáles son? Z respecto de U, hay una cadena aquí, más, me voy por el otro camino, hay 3 caminos. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Bien. Muy bien. Ese otro ejemplo, ¿cuántas variables independientes tengo? 4. 4. ¿A cuántas derivadas parciales le puedo pedir? 4. 4. Bien. A ver. Vamos a hacer nuestro esquema aquí abajito. Primero tenía que haber hecho el esquema. W, U, B y W. No puede haber 2 veces W. V, ¿qué más le ponemos? P, por ejemplo.
Ya. U va a depender de X, de Y, de Z y de T. B va a depender de X, de Y, de Z y de T. X, de Y, de Z y de T. Bien. Todos los caminos para llegar a X serían eso, ¿no ven? Los están con rojo. Entonces voy a tener la derivada de W con respecto de U respecto de X, W respecto de B respecto de X, W respecto de P respecto de X. Para llegar a Y. Sería la derivada de W con respecto de U respecto de Y. Bien. Bien. La derivada de W con respecto de T sería la derivada de W con respecto de U respecto de T, W respecto de B respecto de T, W respecto de P respecto de T, W con respecto de U respecto de ya se lo hice de T. Esto lo voy a llamar con respecto de Z. La derivada de W con respecto de B, la derivada de B con respecto de Z. Con respecto de P, por la derivada de P con respecto de Z. Bien, ¿se fijaron cómo funciona la regla de la cadena? A ver, fíjense. Siempre les puedo pedir tantas variables, tantas derivadas parciales como variables independientes. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Me entendieron? Bien, vamos a hacer un último aquí. Z depende de U, V, W, R, P, donde U depende de X, Y, Z. B depende de M, N, Y. W depende de X, M. R depende de N, Z, Y. Y P depende de X, Z, M y N. Si yo hago mi U, B, W, R y P. Depende Z de todo esto. Ujú. En vez de Z, otra vez le puse Z acá. ¿Qué otra variable ponemos? Oh. Entonces, M y O.
Ya, yo les pregunto, ¿cuántas derivadas parciales les puedo pedir? Cinco. 5. 5. 5, ¿no ves? Con respecto de X. Con respecto a Y. Con respecto de O. Con respecto de M. Bien, yo quiero que trabajen un poquito y después me dicten en esas derivadas. Les doy unos 2 minutitos, por favor, para que ustedes piensen, analicen y me dicten. Ahí está. A ver, vamos trabajando, por favor, un ratito. Vamos trabajando. Y yo quiero que ustedes me indiquen. Bien, ¿ya estuvo, jóvenes? ¿Ya estuvo? ¿Cómo quedaría la derivada de z con respecto de x? Escucho. Derivada de z Ya, con respecto de. respecto a u. Ya. La derivada de u por derivada de x. Respecto de x. Más. Derivada de z respecto a w. Derivada de derivada de w respecto a la derivada de x. Y Ya, respecto a x. z sobre derivada de p. Con respecto. Con respecto a La derivada de p con respecto de x. No, no me diga con respecto a la derivada, con respecto a x nomás, ¿ya? Ya. La derivada de z con respecto de y. Z respecto de u. U respecto de y. Bien.
Derivada de Z con respecto de B. todo para llegar a lleno, ¿ven? Derivada de Z no es ahí, disculpe, ingeniero. Sí, Arriba. derivada de Z arriba. Ya. Derivada de Z con respecto de R. R respecto de Y. Bien. Z respecto de quién? U. De U. U respecto de 0. O. De O. ¿Qué más? Derivada de Z respecto Respecto a R. Más. derivada de Z Derivada de Z respecto a P. respecto a P. Bien. Z respecto a M. Esta última, para que no les parezca. Ya. La derivada de Z con respecto a M. Derivada de Z Derivada de Z respecto respecto a a P. B. Aquí le vamos a poner más M, ¿ya? Respecto a Ya. La derivada de Z respecto U. U. de U. Por la derivada de U con respecto de M. Más Derivada de Z respecto a B. derivada de Z respecto de B por la derivada de B con respecto de M. Más Derivada de Z respecto a W. W respecto de M. Más Derivada de Z respecto a P. por la derivada de P con respecto a M. Fíjense que ahí tiene 4 términos, ¿no ves? Bien, con respecto a N, ¿cuánto sería? 2. La derivada de Z con respecto B. B. a B. Por la derivada de B con respecto de N. Más Derivada de Z respecto a R. con respecto a N. No son más que 2, ¿no? 2 llegadas. ¿Sí? ¿Le entendieron ya mejor? Sí, Sí. ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. A ver, esperen un ratito que voy a poner ya un ejercicio de verdad, ya. Ya, lo único que hemos aprendido hasta ahora era plantearnos la regla de la cadena. A ver, espérense un ratito. Bien. Dice, ejemplo, si U es igual
pero creo que voy a buscar uno más fácil primero. Ya, yo le voy a decir las derivadas ahí. Las derivadas son explícita, implícita, compuesta, ¿qué es? ¿Qué dicen? Explícita. Ya, me excedí un poquito, Hilda, me excedí un poquito. Porque en base a ese ejercicio yo puedo hacer un tercer método de funciones compuestas. Lo vamos a dejar un ratito para después. Ya. Aquí vamos a poner un ejemplo. Si U es igual a Z por el seno de Y sobre X, X es igual a 3R cuadrado más 2S, Y es igual a 4R menos 2S cubo, Z es igual a 2R cuadrado menos 3S cuadrado. ¿Cuántas derivadas parciales le puedo pedir? ¿Cuántas derivadas parciales le puedo pedir? 2. 2. La derivada de U con respecto de quién? A R. Y con respecto de S, ¿no ves? Bien. Si yo me planteo aquí apartecito, le voy a hacer cuánto vale para hacer regla de la cadena. Porque fíjense, si bien vengo y reemplazo X, Y y Z, se me va a complicar, ¿no ven? ¿Se complica o no se complica? Se va a complicar si hago el primer método. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de U con respecto de Z? Seno de Y sobre X. ¿Cuánto vale la derivada de U con respecto de Y? Z y la derivada con respecto de Y del argumento sería 1 sobre X por el coseno de Y sobre X. La derivada de U con respecto de X, Z menos Y sobre X cuadrado, porque sería constante sobre función. Bien. ¿Cuánto vale la derivada de U con respecto de R? 6R más 2. La derivada de U con respecto de S, 2. La derivada de Y, la derivada de X con respecto de R, 6R nomás. La derivada de X con respecto de S vale 2. La derivada de Y con respecto de R vale 4. La derivada de Y con respecto de S menos 6S cuadrado. La derivada de Z con respecto de R, 4R. La derivada de Z con respecto de S
menos 6s. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de u con respecto de r? Derivada de u con respecto de x por la derivada de x con respecto de r más la derivada de u con respecto de y por la derivada de y con respecto de r más la derivada de u con respecto de z por la derivada de z con respecto de r. Bien. Entonces, voy a tener que la derivada de u con respecto de r, u con respecto de x, menos y por z sobre x cuadrado por el coseno de y sobre x con respecto de r, 6r, derivada de u con respecto a y, z sobre x por el coseno de y sobre x por y respecto de r por 4 más la derivada de u con respecto de z, seno de y sobre x por la derivada de z con respecto de r, vale 4r. Fíjense que ahí ya se me complica bastante. Se me complica bastante. Si yo lo reemplazaría primero, ¿no ves? Si utilizaría el primer método. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, vienen y reemplazan el valor de y y de z y de u y se le hace una expresión larguísima. La derivada de u con respecto de s respecto de y, la derivada de u con respecto de z, o la derivada de z con respecto de r. De S. Y es reemplazar todos esos valores que hemos visto ahí al ladito, ¿no ven? Muy bien. ¿Me entendieron? Esto lo vamos a dejar ahí a media ya. Si quieren lo podemos hacer. Esto vamos a tener que bajar un poquito más, entonces. La derivada de u con respecto de s. U respecto de x. Menos y por z. Por el coseno de y sobre x. La derivada de x con respecto de s sería 2 más la derivada de u respecto de y, z sobre x. La derivada de y con respecto de s, menos 6s cuadrado más
la derivada de u respecto de z, seno de y sobre x, por la derivada de z con respecto de s por menos 6s. Bien, y lo último que podrían hacer es, como les digo, reemplazar x, y, z en esa expresión ya derivada. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, en ese ejemplo, la función también es compuesta. ¿Cómo hallaría la derivada de u con respecto a x? Escucho. ¿Quién es la variable independiente ahí? Fíjense que si hago su esquema x, u va a depender de x, de y y de z. Y depende de x, z depende de x. ¿Será que me arrojo a hacer una regla de la cadena ahí? ¿Cómo quedaría esa regla de la cadena? A ver, ¿cómo quedaría esa regla de la cadena? Esto no se ve muy bien. No se puede apreciar muy bien para hacer esta regla de la cadena, ¿no ve? ¿Cómo haría? La derivada de u con respecto de x va a ser igual a la derivada de u con respecto de x por la derivada de x con respecto de x. La derivada de u con respecto a y por la derivada de y con respecto de x, sí. Fíjense, aquí está el problema. ¿Cierto? Porque si no, después usted me haría x con respecto de x se me va. Y usted me dice, después este se me va con este. ¿Y qué le queda? Nada. Entonces no se puede apreciar muy bien la regla de la cadena. Si no se aprecia muy bien, ¿qué debería hacer? El primer método.
La sustitución. El método, ¿no? Entonces, si yo no aprecio muy bien, yo puedo hacer el primer método. Entonces, ¿qué haría aquí? Yo diría U es igual a E elevado a la X, y en vez de Y escribe seno de X menos coseno de X. Y esto es una función explícita. ¿No ven? Y ahora fíjense, para evitarme de qué hago aquí con regla de la cadena, porque no me sale bien. Usted tranquilamente hace el primer método, entonces la derivada de U con respecto de X va a quedar E elevado a la X, derivado es lo mismo, por el seno de X menos coseno de X sin derivar, más E elevado a la X. La derivada del coseno del seno es coseno de X, y la derivada del coseno es menos el seno de X, entonces me quedaría más seno de X. Entonces esto yo voy a factorizar E elevado a la X, seno de X, menos coseno de X, más coseno de X, más seno de X. Entonces este se me va con esto, y va a ser 2 veces E elevado a la X por el seno de X. Entonces, como ustedes ven, viene a un auxilio el primer método, ¿no ven? Es decir, cuando nosotros vemos una función compuesta, lo primero que tratamos de hacer es hacer la regla de la cadena, ¿ya? Pero cuando yo no lo veo bien, preferible hacer el primer método, que me sale incluso hasta más sencillo, más bonito. ¿Se dan cuenta, no ven? ¿Me explico ahora? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ahora, en este otro ejemplo, que ya lo hemos movido harto. ¿Cuántas variables independientes tengo? Dos. 2, nada más que 2. Entonces yo voy a hacer el primer método, ¿ya? Ahora. Yo voy a decir U X más más F de X, Y por E elevado a la Y más una función que depende de X y Y, nada más. Entonces, ¿cuánto sería la derivada de U con respecto de X? Sería un producto nuevamente, ¿no ven? Si quieren X más Z, porque esto de aquí vale Z. Esto de aquí vale Z. Por E elevado a la Y más Z por Y más Z derivado. ¿Ya? Más X más Z derivado por E elevado a la Y más Z. ¿Ya? Si quieren, esto lo podemos dejar como Z nomás, ¿ya? Y ahorita les voy a indicar que esta es una función explícita. ¿Sí? Bien. Entonces, la derivada de U con respecto de X es igual
X más Z, por esta es una función explícita. No le estoy haciendo regla a la cadena, es una función explícita, por eso tengo la derivada de un producto acá. E elevado a la y más z. En este caso, X y Y son variables independientes. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría lo que voy a poner aquí? Esta derivada, ¿cómo me quedaría? Si estoy derivando con respecto de X. 0. Pero Z es variable dependiente, independiente, intermediaria, ¿qué? Fíjense que las únicas variables independientes son X y Y. Z, ¿de quién depende Z? De X y Y. De X y Y depende de X y Z. Por lo tanto, aquí Y' vale 0. Z' lo vamos a anotar. Z' respecto de X le vamos a poner. Más 1 más Z' respecto de X por E elevado a la Y más Z. Como estamos derivando con respecto de X, esta es 0. ¿Ya? Entonces, como yo no tengo función acá, me dice que E elevado a la X, Y nomás. Entonces, la derivada de U con respecto de X es igual a la derivada de Z con respecto de X por X más Z por E elevado a la Y más Z más E elevado a la Y más Z por 1 más la derivada de Z con respecto de X por E elevado a la Y más Z. Voy a factorizar. Me quedaría X más Z más 1. Más E elevado a la Y más Z. Bien. La derivada de U con respecto de Y. Igual. Voy a tener X más Z sin derivar por Y más Z derivado con respecto a Y por E elevado a la Y más Z. Más X más Z derivado con respecto a Y por E elevado a la Y más Z. Estoy haciendo un producto ahí. Y la estoy derivando implícitamente. X', Z'. X más Z sin derivar. Y' más Z' respecto a Y. X más Z. ¿Cuánto vale la derivada de Y con respecto de Y? Esto de aquí. Vale 1.
más la derivada de z con respecto a y por e elevado a la y más z, más esta de aquí vale 0 porque estoy derivando con respecto a y, la derivada de z con respecto a y por e elevado a la y más z. Yo lo anoto porque fíjense, cuando yo digo z igual a f de x, y no me está dando función, por lo tanto lo dejo anotado simplemente. ¿Ya? Entonces, la derivada de u con respecto de y me quedaría la derivada de z con respecto de y, x más z más 1, más x más z, acá me quedaría 1, a ver, no me equivoqué allá. Acá me equivoqué en esta derivada. Al factorizar. Si estoy factorizando, a ver, x más z por e elevado a la y más z por la derivada de z con respecto de x más no está bien, ¿no? Ya. Bien. A ver, vamos a ver qué más nos dice demostrar vamos a tener la derivada de z con respecto de x por e elevado a la y más z más e elevado a la y más z más la derivada de z con respecto a y 1 más x más z más x más z por e elevado a la y más z igual. Tenemos que igualar ese término, ¿no? Voy a factorizar ya. Voy a factorizar primero x más z más 1 por e elevado a la y más z, y aquí me quedaría la derivada de z con respecto de x más 1
voy a factorizar e elevado a la y más z. X más z más 1. Entonces yo voy a factorizar x más z más 1 por e elevado me quedaría la derivada de z respecto de x, la derivada de z con respecto de y más 1. Entonces, como ustedes ven, de aquí me vengo acá. Como ustedes ven, tengo exactamente lo mismo. Queda demostrado, ¿no? Llego exactamente lo mismo, 1 más la derivada. Bien, aquí, de este tipo de ejercicio, este último, lo vamos a volver a ver la próxima clase, ¿ya? Porque quiero que lo vayan revisando. A ver, les voy a pasar enseguida. Lo revisan y si no lo entendieron mañana, por favor, a primera hora, ¿ya? Entonces, vamos a quedar aquí y mañana nos vemos 7:15, por favor. Ahorita voy a pasar esto para que lo vayan revisando, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Gracias, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego.